Nos damos el saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Radio Donde Estás, no es el final. Hoy lunes, iniciando programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Así es que, doctor Jiménez, muchas gracias por su tiempo nuevamente y gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias a Dios por iniciar. Este es el primer lunes del mes, así que estemos expectantes porque la buena obra que Dios ha empezado en cada uno de nosotros la perfecciona cada día. Así que es un gozo y es un gusto estar aquí y ser partícipes, ¿verdad? De que el reino de los cielos se ha extendido. Y vamos entonces a esta segunda parte de un tema que a veces no lo hemos considerado en su amplitud, que somos discipulados de parte de Dios a través de nuestra congregación, los estudios bíblicos, la palabra, los tiempos de oración, etcétera, para discipular. Y nuestros primeros discípulos, ¿verdad? Como padres son nuestros hijos. Entonces, esta reflexión de que tenemos este legado de parte de Dios en nuestras vidas, que somos beneficiarios de su palabra y de ser discipulados a través de su palabra por Él, y que la debemos entregar esta misma comisión a nuestros hijos. Es decir, los discipulamos para el Señor. Es un asunto de paternidad inherente a esta responsabilidad y privilegio. Y cuando decimos un asunto de paternidad es que nuestro Padre que está en los cielos, como tal, nos disipula. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que estemos en esta tierra seremos discipulados a través de su palabra. ¿Y cuánto tiempo discipularemos a nuestros hijos? Todo el tiempo que estén en esta tierra o que estemos nosotros. Claro, tendrá seguramente una intensidad y una cercanía diferente, porque mientras están en casa, pues es muy intensa, es como nuestro Señor Jesucristo que vivía día a día mientras su ministerio aquí en la tierra con los apóstoles, y luego cuando Él parte al cielo, deja al Espíritu Santo y entonces a través del Espíritu Santo sigue discipulando a cada uno de los apóstoles y a nosotros como sus hijos. Así que consideremos ello y entonces quiero retomar en el punto en el que nos quedamos la anterior ocasión, leyendo nuevamente la cita que estuvimos escudriñando, ¿no? Y es en segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Estoy en la palabra de Dios para todos. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza, que a su vez puedan enseñarlas a otros. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. El campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Qué hermosa palabra y qué hermosa construcción eh, de este discipulado de Pablo a Timoteo, como un hijo en el espíritu, un hijo espiritual. Y entonces, como padres y como hijos, pensemos por un momento que esto nos habla Dios, nos los habla a nosotros padres y a nosotros hijos, para que lo entendamos. Dice el Señor, te enseñará, te revelará toda esta palabra. ¿Qué nos enseña entonces el Señor a través de esta cita? Vamos ahora a desmenuzarla, a aplicárnosla, basada en los verbos, porque si usted observa los verbos, eh, siempre denotan una acción. Y entonces, hay veces que uno dice, bueno, ¿y cómo aplico la palabra? Pues aplicando muchos de los verbos que están en ella.
Así que le empieza a decir, saca, dice, saca fuerzas del amor generoso. Sacar fuerzas del amor de Dios. Es tan sencillo porque Dios es amor. Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No solo nos da amor, sino que Él es amor. Y como el Espíritu Santo de Él ahora mora en nosotros, pues debemos amarnos los unos a los otros. Y ya hemos platicado en otras ocasiones de que amar, un acto de servicio, estar a favor del otro, interceder por el otro, hacer cosas que le favorecen aún cuando no nos las pidan, ¿no? Nosotros papás con nuestros hijos con nosotros, y todos en cada uno del ámbito en el que nos desempeñamos. Sigue diciendo, dar. Dios nos da su amor al dar a su Hijo Jesucristo en propiciación por nosotros. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se ha cansado usted de dar? ¿Alguna vez ha sentido que pues es que ya he dado tanto y no he recibido en esa misma proporción o con esa misma favor? Pues Dios es un Padre dador y esa es una herencia, ese es un discipulado que tenemos. Hemos recibido de ese amor diariamente. Hoy 9 es su misericordia y por eso estamos aquí en esta transmisión. Así que de esa manera, misericordiosamente, también tenemos que dar nosotros. Y sigue diciendo, escuchar las enseñanzas. Y escuchar es un verbo que es activo, no solo es oír, no solo es percibir con nuestros sentidos físicos, también con los sentidos espirituales y poner por obra. Esa es la forma activa, el ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Si decimos que Dios es amor y nosotros tenemos ese amor, pues empecemos nuestra mañana, nuestra semana y nuestro mes viviendo de esa manera, siendo luz a otros, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a través de proveer de ese amor, del amor que Dios da, ese amor que no busca lo suyo, que no se envanece, que no se irrita, que no es jactancioso. Ese es el amor que Dios nos da. Y dice, escuchen, escucha activa, esta escucha con el sentido espiritual además. Enséñalas, enseñar. Hemos recibido esa enseñanza de parte de Dios y la daremos a nuestros hijos. Esa es parte de la herencia, esa es parte del legado. Darles esa enseñanza que Dios nos ha dado. Este legado de vida para que lo enseñen a otros. Ese es el asunto. Recibo de parte de Dios ese amor, lo entrego a mis hijos ese amor y luego mis hijos van y lo entregan a sus compañeros de trabajo, de escuela, nosotros a compañeros de trabajo, en la comunidad, ahí en donde estamos, en el edificio, en los departamentos, en lo social, ¿verdad? Como ciudadanos, entregar amor y consideración por nuestro prójimo, porque lo hemos recibido y porque de la manera en que lo recibimos lo entregaremos. Así que enseñarles a amar al prójimo a nuestros hijos tiene que ser no solo de palabra, tiene que ser una acción que ellos vean en nosotros para que ellos a su vez lo puedan promover y entregar a otros. Dice, y compartan las aflicciones de esta vida. Sí, cuando todo es de alegría y de gozo o de gusto, pues nos parece que es más fácil recibirlo. Pero aquí le dice a Timoteo, como un padre a un hijo, comparte las aflicciones de esta vida. En Santiago 1, 2 al 4, en la versión, la palabra de Dios para todos, dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe.
y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y tenerlos sin defecto, es decir, íntegros. La prueba debe producir paciencia. Por eso nos alegramos de la prueba, no porque seamos masoquistas, no porque nos guste estar sufriendo, pero sabemos que el proceso de enfrentar pruebas y aflicciones tiene como propósito la paciencia. Pero la paciencia además debe tener su meta completa, que es madurarnos y mantenernos sin defecto, hacernos íntegros para el Padre. Así que cuando nuestros hijitos vienen también con un quebranto, porque en la escuela, porque sucedió, porque un examen fue más difícil y no lo aprobaron, o porque hay dificultades entre los propios compañeritos, nosotros mismos en el trabajo, los vecinos, nuestra familia ampliada, ¿verdad? Siempre, o es frecuente tener conflictos, tener estas aflicciones por las relaciones cotidianas. Pues dice la palabra, ¿verdad?, que compartamos estas aflicciones y que nos gocemos, no en sí por la aflicción, sino porque al permitirla a Dios está obrando para que aumentemos nuestra paciencia y maduremos. Sigue diciendo perder, y en el perder dice no pierdan el tiempo, es decir, que no lo desaprovechemos. Nuevamente es una enseñanza primero para nosotros padres y luego para nuestros hijos. Hay un tiempo para cada cosa, dice Eclesiastés. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para disfrutar, tiempo para la tarea, tiempo para el reposo. Todo tiene su tiempo si lo ponemos delante de Dios. En Efesios 5, 15 y 16, en la Biblia de las Américas, dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sí, ya ha escuchado usted la frase o la hemos dicho de que no alcanza el tiempo. No hay tiempo para todas las cosas y eso es cierto. Hay tiempo para las cosas que decidimos. Decidir también es renunciar. Tomar un tiempo para orar es quitar un tiempo para otra cosa. Pero ahí es donde se establecen las prioridades. Ahí es donde discipulamos a nuestros hijos a actuar basados en prioridades. Y la primera prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero empezamos buscando el reino de Dios y su justicia cada mañana. Empiezan así nuestros proyectos buscando el reino de Dios y su justicia, porque así es actuar sabiamente para no perder el tiempo. Sigue diciendo, obedezcan las instrucciones y las disposiciones de Dios. Obedecer. ¿Se acuerdan? Obedecer totalmente, inmediatamente y alegremente. Tía, recuérdelo usted, papá, mamá, hijos. Debemos obedecer totalmente, inmediatamente y alegremente. En primer lugar a Dios, la palabra, su voluntad. En primera de Samuel le preguntaron, ¿verdad?, al profeta. En primera de Samuel 15:22 de la Nueva Versión Internacional, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Papás, tenemos que empezar. El discipulado es un ejemplo de vida. Ustedes imagínense nuestro Señor Jesucristo discipulando a sus apóstoles. No se sentaba y les daba clases, igual que nosotros, no nos sentamos y les damos clases, sino que con los ejemplos de vida, con las decisiones, cómo era, cómo tenía tiempos de oración, cómo tenía tiempos con el Padre, cómo a cada uno le dio un trato personal. Conocía el corazón de cada uno de sus apóstoles. Papás, necesitamos conocer el corazón de nuestros hijos. Pidámosle a Dios que nos lo muestre, así como Él conoce el nuestro. Y entonces aquí dice Samuel,
se complace Dios más en la obediencia a su voluntad. Si Él dice busca primero el reino de Dios y su justicia, tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás nos será añadido. Sí sé que hay que trabajar, hay que ser proveedor, pero todo viene de Dios. Nuestras batallas las gana el Señor. Has empezado tu trabajo unos minutitos antes de que, si tu inicio es a las 8, 5 minutitos antes de las 8, llegas, ya estás listo y dices, Señor, este día es para honrarte a ti. Que tu espíritu me llene de entendimiento para todas las cosas que hay que resolver, porque la creatividad viene del Padre. Entonces, obedecer vale más que el sacrificio. Y sigue diciendo, el otro verbo es recibir la cosecha como el campesino de lo que sembró. Si es cierto, discipular tiene este sentido de sembrar, de poner la semilla en la tierra del corazón de nuestros hijos. ¿Cuál es la semilla que da abundante fruto? La palabra. ¿Cuál es la semilla que debe estar en la tierra de nuestro corazón? La palabra. Cuando esa semilla es sembrada en nuestro corazón y somos buena tierra, es decir, obedecemos, dice también la palabra que daremos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, habrá un rendimiento enorme que ninguna inversión en esta tierra puede dar ese rendimiento. Entonces, así dice en segunda de Corintios 9:6 de la versión internacional. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Preguntémonos cómo estamos sembrando, cómo estamos permitiendo que la semilla de la palabra sea puesta en la tierra de nuestro corazón, abundantemente, o solo los domingos, o solo los miércoles, o solo el día de reunión, ¿verdad? Permitimos que la semilla de la palabra sea puesta en nuestro corazón. Pero si diariamente está puesta en la tierra de nuestro corazón, daremos fruto abundante de justicia. Todos anhelamos ser hijos, tener hijos obedientes, pero el camino es obedecer a nuestro Padre que está en el cielo. Y entonces nuestros hijos también tomarán ese ejemplo. Los apóstoles, ¿de dónde salió este amor por las almas? Pues de ver cómo amaba nuestro Señor Jesucristo las almas, porque tenía compasión de las personas, porque eran ovejas sin pastor. Y así trató a cada discípulo. Y así le enseñó con su actuar, les enseñó a ellos. Así que, padres, necesitamos, si queremos esta cosecha abundante del corazón de nuestros hijos y del nuestro propio, necesitamos sembrar abundantemente. Sigue diciendo la palabra, entendiendo la voluntad de Dios. Dice que meditemos en la palabra porque así podremos entender cabalmente la voluntad de Dios. Dice que Jesucristo se la revelará, le dice Pablo a Timoteo, entendiendo la perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2 de la Nueva Versión Internacional dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No nos amoldemos a este tiempo, no nos amoldemos a estas formas, no nos amoldemos a las cosas que este mundo dice. Hemos puesto varias veces el ejemplo, pero lo reitero, del aborto. Hay ciudades donde el aborto, hay provincias donde el aborto es legal. Sí, pero la vida la da Dios. Y el único que tiene en su potestad el inicio de ella y el término de ella en esta tierra es Dios. Así que aunque sea legal, no nos amoldamos. Ya está autorizada el uso recreativo de la marihuana. Bueno, todo te es permitido, no todo te conviene. No nos amoldemos a este tiempo. Dice, si nos renovemos nuestra mente con la verdad de la palabra, con la verdad eterna de Dios. Renovemos nuestra mente, por eso es necesario estar sembrando, poniendo esa semilla en la tierra de nuestro corazón y en el de nuestros hijos,
para que entonces podamos comprobar, o sea, podamos vivir y entender la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Y entonces sí, como decían nuestras abuelitas, que hagamos las cosas como Dios manda. ¿Cómo discipular entonces? Haciéndolo, ¿verdad? Poniendo esa semilla y haciéndola y promoviéndola en nuestros hijos. Igualmente en 2 de Timoteo 3:16, 17, en la palabra de Dios para todos, dice: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios, usted, yo, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, estén listos y completamente capacitados para toda buena obra. ¡Wow! Pero está en la palabra. Todo lo que usted quiera preguntar, ya ve que los papás recientes, ¿verdad? Cuando llega el bebé, no tenemos la menor idea de cómo viene, dónde está el instructivo, ¿no? Nuestras abuelitas decían que venía con una torta bajo el brazo. Yo luego pregunté, ¿dónde está el instructivo? Porque este pequeñín, esta pequeñita, eh, reta diariamente en nuestra relación con ella. Así que dice que toda la escritura, en primer lugar, vámonos también por partes. ¿Qué nos está enseñando Dios? Primero, que la Biblia es la palabra de Dios. No es mi opinión, no es su opinión, no es otro libro, no es otra publicación, no es la ciencia, es la verdad. Y la verdad es eterna, no es temporal, no es circunstancial, es eterna, se cumple. Son principios que están desde antes de la fundación del mundo y continuarán hasta después de que este mundo cambie y lleguemos a la nueva Jerusalén, al nuevo cielo y a la nueva tierra. Entonces, esa es la verdad. Lo otro, hay cosas circunstanciales, ¿no? La ley, la propia ciencia descubre algo y parece que ahorita es la verdad y luego cambia. Ahora que tenemos el ejemplo tan claro de esta pandemia, ¿verdad? Del COVID-19, que a principio se fue conociendo y todavía se sigue descubriendo más cosas. Ahí estaba, en realidad el virus se comporta tal como es. Nosotros lo vamos entendiendo y vamos descubriendo su comportamiento. Para que vean, eso es temporal, aún el conocimiento es temporal, pero la palabra, primero, es la voluntad de Dios, es sus principios y sus fundamentos de vida. Entonces, dice, toda la escritura es un mensaje de Dios y es útil, toda esa palabra es útil para discipular en la palabra. Por eso hay veces que como papás tenemos ciertas omisiones. Los niños 3, 4, 5 años empiezan a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? Como al quinto, ¿por qué? Ya no tenemos entendimiento y decimos, ¿por qué lo digo yo? Porque lo dice tu papá. Y entonces discipulamos por lo que decimos nosotros, no por lo que dice Dios. Si Dios lo dice, es una verdad, hijo. Y aquí todos nos sujetamos a esa verdad. ¿Quieres más entendimiento? Ora y dile a Dios que te lo revele. Ahí está la historia de Samuel. A los 3 años aproximadamente lo llevan al templo y a partir de ahí él tiene comunión con Dios, escucha por primera vez la palabra de Dios muy pequeñito y de ahí hasta que se va de esta tierra. Así que se disipula con la palabra. Se enseña. ¿Qué enseñamos? Los principios de Dios. Oye, papá, que en la escuela me están sacando la lengua y me están molestando. Y luego en nuestra propia dolor, en nuestra euforia, en nuestra emoción, decimos, pues contéstele igual. Ah, sí, eso dice Dios. Piensa en ocasiones lo que le decimos a nuestros hijos, porque para ellos, cuando sobre todo pequeñitos, nuestra palabra es verdad. Así como para nosotros, ahora que conocemos a nuestro Padre Celestial, su palabra es verdad. No más que la de él sí es verdad y es eterna. Y la nuestra pues solo puede ser hasta momentánea, porque la cree nuestro hijo y la aplica. Pero, ¿qué le hemos estado diciendo? ¿Qué le decimos? ¿Cómo reaccionar ante esas circunstancias? ¿Cómo hablamos de la autoridad, verdad? Y luego queremos
que ellos respeten la autoridad. Entonces, ¿qué se enseña? Los principios de Dios, la verdad de Dios, no nuestra opinión, no lo que dicen nuestros seres incluso más queridos. ¿Le tocará a usted alguna vez que nuestros hijos en el entorno familiar, en el entorno social nos pregunte por qué ellos hacen eso? Hay veces que contéstele de la manera más sencilla. Y la manera más sencilla es que cuando alguien hace algo que está en contra de la voluntad de Dios, solo hay dos razones. Una, no la conoce. Otra, la desobedeció. Ya. No tiene que dar ni poner más juicio ni nada. ¿Para qué? Para que nuestro hijo vuelva a poner sus ojos en el Señor. No en el mal ejemplo o en las circunstancias que vivieron, en la escuela, etc. Aun cuando sean tratados injustamente. La palabra de Dios es muy clara. El amor no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita. Pero tiene que seguir amando a su maestra, sí. Tiene que seguir amando a su compañerito, sí. Es más bienaventurado dar que recibir, tiene que compartir. Hagan hasta un ejercicio de compartir en familia. Y sigue diciendo, se reprende. La palabra sirve para reprender. ¿Qué quiere? ¿Cómo la podríamos entender? Llamar la atención para que se descubra el engaño y el pecado, lo que nos aleja del Señor. Tenemos que estar atentos a eso. Se corrige, porque hay una desviación en el camino y así regresar a la senda que nos lleva al Padre, conforme a la verdad y a la voluntad de Dios, para estar listos a tiempo y para lo que se requiere, servir, orar, enseñar, todas las cosas que nos puso a hacer Dios aquí, preparados, porque hemos sido discipulados. Nuestros hijos son preparados en el camino del Señor, en el camino nuestro o en el camino de este mundo. Seamos conscientes de cuál de esos tres es el que está prevaleciendo. Para las buenas obras que Dios preparó de antemano, las que producen un fruto que le agrada a Dios. ¿Cuál es de la decisión y entonces y actividad práctica para discipular, para ser discipulados y discipular? En Proverbios 1:8 de la Reina Valera dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu mami. En primer lugar, la de nuestro Padre que está en los cielos. En segundo lugar, la de nuestros padres en esta tierra, o en nuestro caso, como padres. Como padres que se sujetan y se someten a la voluntad de Dios, que obedecen la voluntad de Dios. Si no, pues entonces es en la propia opinión. Y en la propia opinión, pues uno va a enseñar cosas no necesariamente que los acerquen al corazón de Dios y a su voluntad, para que se cumpla la buena, agradable y perfecta voluntad, sino que tomarán camino como nosotros les hayamos dicho. Entonces, padres, papá, mamá, escuchemos y pongamos en práctica la palabra de Dios. Nutrámonos con congregarnos, orar y leer la palabra, discernirla, pedirle a Dios que nos la muestre. Y miren, cómo en una porción pequeñita hay tanto, porque cuando uno le pide a Dios ese entendimiento, el Espíritu Santo te revela. Hace sabio al simple la palabra. Hijos, escuchemos al Señor y a nuestros padres como sus representantes. Cada vez que papá dice, Dios así lo estableció, pongamos atención. Y también leamos. Hijos, ya sabes leer, tienes que leer tu Biblia. Es la manera en que te vas a conectar de manera directa, no solo por lo que papá y mamá dicen, sino que tú tendrás también tu propia comunión con Dios, porque eso es vida. Y ahora podemos entonces concluir que el Señor nos revele a papás y a hijos su voluntad y que por su gracia la podamos llevar a cabo. Que el Señor nos llene de su gracia para que nuestra vida sea conforme a su imagen y a su semejanza. Que tengan ustedes una semana llena de la voluntad de Dios en sus vidas. Muy buenos días.